Ok, buenos días. Nuestro grupo conformado por Carla Sotelo, Alejandra Gallardo, Alejandra Mesones, María Jimena Barreto y Michelle Gargate. Vamos a hablar sobre la película de David Gale, la vida de David Gale. Bueno, la primera pregunta, en casos conflictivos ante dilemas morales, ¿qué es más importante, obedecer la conciencia u obedecer la ley? Bueno, por un lado, ninguna es más importante que la otra. Es decir, que no se puede obedecer a la conciencia un 100% porque la conciencia es subjetiva. Y a veces las leyes se equivocan y no es justa para todos, como podemos observar en la película de la vida de David Gale, que él se sacrificó para demostrar de que las leyes no se encontraban aptas para juzgar la vida de una persona. Por otro lado, a pesar de lo mencionado anteriormente por mi compañera Michelle, en ese tipo de casos, al vivir en una sociedad que se rige bajo las leyes de un gobierno, las personas deben obedecerlas así no estén de acuerdo, porque hablando de un gobierno democrático, todos eligieron por voluntad propia a su gobernador. Entonces, por esto se podría decir que ambas son importantes, sin embargo, al final la que se hará es la que determina la ley. Con respecto a la segunda pregunta acerca de si David Gale es una buena persona y cómo podríamos definirlo, en nuestra opinión, David Gale era una persona buena, ya que lo incriminaron como parte de un plan y lograron que lo ejecuten siendo una persona inocente. Se sabe que Constant grabó su propio suicidio y lo acusaron a Dave de cometer el crimen. Y sobre cómo podíamos definir a David Gale, es que era una persona buena y dibujaba ternura e inocencia. Sin embargo, muchas veces era ambiguo y trataba de mostrar cosas buenas, sin embargo, tenía por dentro un dolor profundo por todos los problemas que pasaba y por la pérdida de dignidad que él tenía. Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, si la justicia es falible y la pena de muerte irreversible se puede tolerar su utilización, nosotras opinamos que sí se puede tolerar la utilización, pero en sociedades donde el nivel de justicia sea transparente y se dé condena después de una ardua investigación. Deben haber factores que confirmen la magnitud de culpabilidad de la persona acusada y la incapacidad de reinsertar al individuo en la sociedad. En la película se observan casos donde los mecanismos son deficientes y personas inocentes son condenadas, como es el caso de David Gale. En casos como este existe una negligencia, pero eso no significa que no sea justificable en sociedades donde se aprueben este tipo de condena. Por último, en la cuarta pregunta, ¿qué ha enseñado la película? Bueno, en primer lugar, hemos podido observar que si un caso no se investiga de la manera correcta, es decir, si no tenemos las pruebas necesarias, puede afectar de manera significativa a cualquier ser humano, al punto de quitarle la vida, y es algo irreversible y el castigo más grande para cualquier persona. Por otro lado, cabe resaltar que los protagonistas defendieron sus ideas y sus principios hasta el final. Es algo muy rescatable y, bueno, sus ideas eran que estaban en contra de la pena de muerte y querer demostrar su inocencia hasta las últimas consecuencias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.